La entrevista Prime. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista Prime para conversar de temas de actualidad. Esta jornada lo vamos a hacer con el ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Se cumplió el anuncio que había hecho Juan Pablo Hermosillo, hermano y defensor del abogado Luis Hermosilla, de dar a conocer la lista de los fiscales y los jueces que habían conversado vía WhatsApp con su hermano. No sabemos si es una lista completa, incompleta, no conocemos los detalles de cuáles fueron los tenores de esas conversaciones, pero sí al menos los 28 nombres que aparecen en estos chats. Déjame, antes de entrar en el detalle de alguna de las pocas cosas que realmente entregaron un poco de carne, por decirlo así, de esta tan inusual conferencia de prensa que se produjo esta tarde, porque es bien inusual, preguntarte primero en términos de contexto, ¿cómo entiendes tú, cómo interpretas la estrategia de defensa de Juan Pablo Hermosilla, de anunciar y venir anunciando que va a dar a conocer para que todo el mundo sepa con quién habló mi hermano, como generando un cierto ánimo ambiente bien particular? Es bien interesante tu pregunta porque uno no tiene que perder de vista que quien está entregando esta información es el abogado del principal imputado en esta causa y por lo tanto su interés principal es mejorar la situación procesal y comunicacional de su hermano. Y un segundo punto que hay que tener presente es que Juan Pablo Hermosilla es probablemente de los mejores abogados en lo comunicacional, probablemente litigando, lo vimos en una performance no muy exitosa cuando tuvo que defender la prisión preventiva ante la jueza de garantía, quizás no es tan espectacular, pero sí comunicacionalmente y estratégicamente es muy bueno. Entonces, si uno tuviera que pensar por qué está haciendo lo que está haciendo, la única explicación que a uno le cabe es decir, de crear una situación en que estén tantas personas involucradas del sistema que se termine haciendo como un perdonazo generalizado, ¿no? Un poco parecido, Juan Manuel, a lo que fueron las causas por platas políticas. Cuando se logró instalar que todos se financiaban ilegalmente, lo que vino luego fue un acuerdo transversal para no castigar a nadie finalmente. La única estrategia que podría pensar que está detrás de lo que está haciendo Juan Pablo Hermosilla es eso, intentar involucrar al mayor número de personas para luego decir, como todos lo hacían, no lo podemos castigar. Porque piensa que si es que hay cosas ilícitas en lo que está develando su hermano, el principal investigado, por supuesto, va a ser el propio Luis Hermosilla, que sería partícipe de estos delitos, ¿no? Y por eso digo que es compleja y arriesgada, sin duda, la jugada estratégica y jurídica que está haciendo Juan Pablo Hermosilla con su hermano. Ahora, desde esa perspectiva, entonces, ¿cuánto habría que interpretar en este anuncio de decir que va a revelar temas que son de interés público? Efectivamente no son en realidad estrategias de la defensa que le interesan a la defensa, pero que no necesariamente le interesan a la gente. Bueno, lo que sucede es que muchas veces buena parte de los descubrimientos que se hacen en una investigación penal son porque un imputado decide colaborar, ¿no? Pensemos de nuevo en el caso Penta. Buena parte de las cosas que se supieron, no todas, pero varias importantes fueron porque uno de los imputados, Hugo Bravo, decide colaborar con la investigación. Uno podría esperar que hubiera una estrategia de colaboración efectiva en este caso y que el señor Luis Hermosilla develara muchas cosas que están ocultas. Pero hasta acá eso no parece ser lo que está ocurriendo porque hay una especie de entrega por capítulos, como si esto fuera una serie de cierta información, pero donde, muy bien tú dices, hasta el momento carne no hay ninguna. Y esto es tan evidente, sobre todo cuando se habla de que hay comunicaciones con fiscales y se da un listado largo de fiscales regionales y fiscales jefes, y luego se dice, pero fue sobre causas, conversaciones sobre causas, cuando probablemente ese es justamente el rol que puede tener un abogado. Conversar con un fiscal para convencerlo de sus posiciones en una causa en que está defendiendo a un querellante, a una víctima o a un imputado. Más complejo es, en todo caso, que existan conversaciones con ministros y con ministros de corte, ¿no? Porque ahí, por la manera en que está establecido el sistema, tú no puedes tener audiencias privadas, no puedes hacer alegatos de pasillo, eso está prohibido, y solo puedes tener audiencias públicas con la contraparte, los famosos alegatos. Entonces, si hay algo donde uno pudiera poner el ojo acá, además de aquellas situaciones en que derechamente dice que se conversa sobre nombramientos, que por supuesto es algo que no está permitido, es en aquellas conversaciones con ministros de corte sobre causas que ellos estaban tramitando. Ahora,
Si sigo esta línea argumental, entonces déjame preguntarte cómo se interpreta esta estrategia de la defensa. ¿Qué es lo que realmente nos quiere hacer saber cuando señala que hay conversaciones entre su cliente, en este caso su hermano, y jueces y fiscales? Que esto era muy común, que en realidad ellos le escribían a él, que en estricto rigor no hay, no hay delitos de por medio porque se hacía usualmente. ¿Qué es lo que hay que tratar de entender respecto de la estrategia de la defensa? ¿Cómo interpretas tú esa estrategia de la defensa? Yo creo que efectivamente lo que tú dices. Yo creo que si hay una estrategia acá, que debe haberla, me parece que va por el camino que tú dices. Es decir, por señalar que esto era algo que se hacía muy frecuentemente, que probablemente no era Luis Hermosilla el único que lo hacía con muchas personas y que además es difícil, y yo creo que en eso hay un punto, considerar que esto es delito, ¿no? Supongamos que efectivamente Luis Hermosilla hizo muchas gestiones para favorecer nombramientos de fiscales y de jueces. Eso jurídicamente es difícil que sea constitutivo de un delito. Y entonces la estrategia puede decir, desviemos la atención a esto que puede ser feo, pero que no es delito, y entonces no nos preocupemos de aquello que sí parece ser lo delictual. Entre otras cosas, los delitos de carácter tributario por los que está imputado, los delitos de lavado de dinero y los delitos de soborno, donde se le ha imputado por parte de la Fiscalía que le ha pagado a algunos funcionarios públicos menores, uno del Servicio de Impuestos Internos y uno de Tesorería, para obtener favores. Probablemente la arista más compleja respecto a fiscales es la arista que lo involucra con Manuel Guerra, ¿no? Porque ahí se habla de causas, pero donde el señor Hermosilla no es parte. Entonces ya hay un primer delito que uno puede establecer, que es la revelación de secretos, que el fiscal Guerra le dé información al señor Hermosilla de causas donde él no es parte. Pero si a esto le sumamos que se le hace solicitudes y finalmente esas solicitudes se aceptan de beneficios económicos, el nombramiento en determinados cargos y finalmente lo que se consigue es el nombramiento en la Universidad San Sebastián, eso es un beneficio económico y por lo tanto uno puede ver ahí una figura de cohecho que sí es propiamente delictiva. Entonces probablemente claro, la estrategia es que yo intento sembrar duda respecto a una serie de cosas que se hacía muy comúnmente, que es un defecto del sistema, respecto a las formas de nombramiento, pero que puede no ser constitutivo de delito y de esa manera distraer la atención de aquello que sí es delictual, que es darle beneficios económicos a un fiscal para favorecer determinadas causas en que yo tengo interés, incluso no siendo abogado. Ya voy a ir a eso, y particularmente en el caso de Guerra y especialmente también en lo que ha ocurrido en las últimas semanas con Ángel Valencia, fiscal nacional. Pero antes de meterme a esos dos puntos, solamente para completar en este relato y esta respuesta que me está entregando Carlos Gajardo, el señalar, como lo dijo por lo demás y primariamente, inicialmente, Juan Pablo Hermosilla en la primera entrevista que dio, que la hizo de hecho en la Radio Infinita conmigo y con Stevicic, cuando él decía, bueno, veamos qué jueces, veamos qué fiscales hablaban con mi hermano, trataba de alguna manera de generar esta duda de, oye, y algunos lo interpretaron incluso como una especie de amenaza velada. ¿Se puede interpretar que esto en estricto rigor, y además habiéndolo dicho con varias semanas y ya se viene y ya voy a darle a conocer los chats y ya les diré con quiénes, una especie de amenaza? Sé que muchas personas lo han considerado así, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el señor Hermosilla, tanto Luis como su hermano Juan Pablo, su abogado, están en el legítimo derecho de informar a la opinión pública hechos que ellos pudieran considerar irregulares, sobre todo porque Juan Pablo habló mucho de cherry picking, ¿no? Dijo aquí la Fiscalía ha elegido unos casos que los ha transparentado, los ha filtrado y por lo tanto ha ocultado otros. Y eso a mí me parece que, de ser cierto, es grave. Y la ciudadanía necesita conocer todos los casos que tengan este nivel de gravedad. El problema para Juan Pablo Hermosilla, que pareciera que esa promesa que hizo, que iba a develar una serie de casos graves, de situaciones tan importantes como lo que conocimos respecto de la ministra Vivanco o lo que conocimos del fiscal Manuel Guerra, pareciera que no se está cumpliendo, ¿no? Parece que ahora está dando a conocer hechos de mucha menor entidad y por lo tanto su estrategia de alguna manera pasa a ser humo. Yo he conversado en este curso esta tarde con muchos abogados, colegas, porque este evidentemente es un tema que nos ha interesado a todos quienes ejercemos la profesión de Derecho,
Y el comentario generalizado es un poco eso, ¿no? Que pareciera esto ser bastante una farsa de haberse prometido cosas que a la hora de los cubos, cuando tiene que cumplir, cuando tiene que mostrar estas cosas tan graves que estarían en el teléfono de Luis Hermosilla, no se estaría cumpliendo y por lo tanto no habría tal cherry picking, ¿no? Pareciera que las cosas que la Fiscalía ha iniciado investigaciones son efectivamente las más graves. Ya. Con esto quiero resaltar que a mí me interesa que si hay cosas graves, se conozcan todas, ¿no? Ya. Déjame preguntarte pareciera sobre que eso. no es eso al menos lo que ha dicho Hermosilla hoy. Sí, déjame preguntarte sobre ese punto en particular, porque sí, es verdad, y yo creo que hay un punto que no ha sido, creo yo, del todo desarrollado o al menos abordado, y son estas filtraciones, porque no es en este único caso, en otros casos hemos tenido, ya pareciera ser como la norma, que desde el Ministerio Público se podrían estar filtrando datos sensibles de determinadas investigaciones. Eso uno lo puede comprender, pero al mismo tiempo también estamos viendo que el abogado está haciendo cherry picking, porque no necesariamente está entregando toda la información. Si en el fondo quisiera transparencia, nos habría entregado todos los chats, salvo los que tengan que ver con su cliente y con su familia, pero tampoco es lo que ocurrió. Entonces el cherry picking es del lado y del otro. No sabemos efectivamente a qué se está jugando en este caso. Absolutamente, y por eso, Juan Manuel, que yo en su momento y varias personas más decíamos que era muy importante que en este caso hubiera transparencia absoluta. Y como hay personas del Ministerio Público involucradas, necesitábamos una segunda institución que hiciera este filtro. A mí me parece que ese filtro debiera hacerlo el Consejo de Defensa del Estado, que es una institución pública también que puede acceder al total de estos correos que tienen sus funcionarios el deber de reserva y por lo tanto tienen obligaciones como funcionarios públicos, porque no puede quedar entregado a que esta revisión de lo que hace el Ministerio Público la termina haciendo el abogado defensor y el imputado, ¿no es cierto? A mí me parece que necesitamos efectivamente en esta causa mucha más transparencia, necesitamos que despejar dudas de que cualquier persona que tenga conductas tan inapropiadas, incluso constitutivas de delito como las que se han conocido hasta acá, sean investigadas, que no exista nada que se oculte bajo la alfombra, pero para que eso efectivamente ocurra necesitamos alguien más, otros ojos que estén mirando, y a mí me parece que la promesa que hizo Juan Pablo Hermosilla de que él iba a hacer ese segundo control, hasta acá al menos no se está cumpliendo. Carlos, si en la información contenida en los chats existiese algún potencial delito a investigar, ¿ya lo sabríamos? Digo, porque ya ha pasado un tiempo bastante suficiente, un año de hecho desde la incautación del teléfono de Luis Hermosilla. Si hubiese algo más importante, además de lo que ya hemos conocido en estos últimos meses, ¿ya se estaría investigando, ya lo habríamos sabido? Digo, por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es más bien el molido, la chimuchina, el comentario de este lado y del otro, y una que otra filtración sobre la vida personal de Luis Hermosilla, pero nada más que eso. Te lo pregunto porque, por otro lado, lo de Ángela Vivanco tampoco es que lo supimos a comienzo de la investigación, más bien se vino a revelar hace un par de meses nada más. ¿Todavía podríamos encontrarnos con alguna sorpresa en esos chats? Así es. Es posible y por eso yo creo que esa revisión la tiene que hacer alguien más aparte del Ministerio Público. El audio famoso que graba Leonardo Villalobos se conoció públicamente, Juan Manuel, el 14 de noviembre del año pasado. La próxima semana se cumple efectivamente un año de aquello. Claro. El teléfono de Luis Hermosilla fue incautado a 2 días de eso, por ahí por el 17 o el 18. Efectivamente, estamos a puertas de cumplir un año con esa información y hubo en los primeros meses, yo diría, cierta demora en conocer la información, ¿no? Los chats más importantes de Guerra, de Vivanco, se conocieron por ahí por mayo de este año y efectivamente pasó un tiempo que uno dice, bueno, como que hubo un tiempo importante en que esto no se conoció. Es cierto que eso requirió un trabajo del Ministerio Público que esperamos que tenga mucha acuciosidad cuando lo está haciendo. Que todavía puedan quedar revelaciones tan importantes como las que conocimos hasta este momento, a mí me parece que es difícil, pero no lo descarto y por eso necesitamos que el examen que se haga del teléfono del señor Hermosilla sea absolutamente completo. No pueden quedar dudas en la ciudadanía de que hoy día funcionarios públicos están actuando como lo hicieron en su momento la señora Vivanco o como lo hizo en su momento el ex fiscal Manuel Guerra para ejemplificar en ellos los 2 casos más graves de lo que hemos conocido. Esa duda creo que debe ser despejada absolutamente en esta investigación. Ya, hablemos un poquito entonces del fiscal Guerra. ¿Qué más hay que esperar para que veamos, lo voy a decir de esta manera, más acción en términos
de la investigación del Ministerio Público respecto del propio exfiscal Guerra, porque hasta ahora la información que tenemos da cuenta de episodios que son absolutamente irregulares, pero que además, y uno no puede disociar, no puede desagregar, así como si fueran cosas totalmente separadas, la realidad respecto de lo que tú mismo, Carlos, en su momento denunciaste y que provocó, de hecho, la salida tuya del Ministerio Público. O sea, aquí estamos hablando de una cuestión que es extremadamente delicada y grave y que empieza a mostrarse ya con bastante evidencia. ¿Por qué pareciera que no estamos viendo más acción respecto de Manuel Guerra todavía por parte del Ministerio Público? Bueno, hay un equipo de fiscales que está llevando adelante esa investigación encabezados por el fiscal Mario Carrera, que es un fiscal con experiencia, que sabe investigar casos complejos. El caso del Tren de Aragua, ¿no es cierto?, ha sido parte de las investigaciones que él ha llevado. Y yo tengo confianza en que ese equipo va a desarrollar todas las investigaciones necesarias. A veces, Juan Manuel, hay demasiada ansiedad en la ciudadanía de tener resultados en semanas o en tiempos que no son propiamente investigativos, ¿no? Lo digo también por el caso del señor Manuel Monsalve, donde ha habido cierta inquietud y ese caso tiene recién 3 o 4 semanas desde que se comenzó a investigar. Entonces, yo entiendo que hay plazos que aún están dentro de lo razonable y espero que tanto en el caso del señor Monsalve como en el caso del señor Guerra tengamos resultados. La Fiscalía ha estado haciendo diligencia, lo sé porque me tocó a mí prestar declaraciones hace algunas semanas, también a mi socio Pablo Norambuena, el otro fiscal que renunció, en este caso también lo llamaron a declarar y esa causa se está investigando. Ahora bien, hay que tener presente algo que ha pasado un tanto desapercibido, ¿no? En ese caso, a mí me parece que lo que hay nítidamente es un delito de cohecho. Creo que eso es lo que la Fiscalía tiene que instar. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado la semana pasada se querelló también por el delito de cohecho en ese caso. Pero si esa tesis es cierta, hay al menos 3 partícipes. El señor Manuel Guerra, el funcionario público que recibe el beneficio económico para hacer favores, el señor Luis Hermosilla, quien lo intermedia, pero no es el que paga el beneficio económico, y falta el tercer sujeto, que es el que otorga el beneficio económico, ¿no? Y que es el señor Andrés Chadwick. Si la tesis de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado es correcta, de que aquí hubo un beneficio económico que se le dio a un funcionario público, Manuel Guerra, en esa causa necesariamente va a ser imputado también Andrés Chadwick, o si no, no hay causa. Y eso, por supuesto, estamos hablando de palabras mayores, ¿no es cierto? El señor Hermosilla, el señor Guerra, son en el contexto nacional peones menores, ¿no? Mocitos, como los calificó en su momento una columna de Daniel Matamala. Andrés Chadwick es una persona de otro tonelaje y yo espero que la Fiscalía tenga la fortaleza suficiente para, si va a hacer una imputación, la haga contra todas aquellas personas que han participado en un caso de este tipo. Hablemos un poquitito de lo que ocurrió con el fiscal nacional Ángel Valencia. Y me voy a ir cronológicamente con 3 aspectos, ¿no? Lo primero, que Ángel Valencia revela que tuvo esta reunión, este café o un desayuno que nunca fue desayuno con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Déjame preguntarte sobre esta primera parte. Ya vamos a ir después a lo que dijo y lo que dice Juan Pablo Hermosilla. Primero, ¿por qué crees que se demoró Ángel Valencia en sincerar una cuestión que debió haber contado probablemente antes, sabiendo que le iba a generar ruido? No lo sé, yo creo que hizo un mal cálculo, pensó que era una reunión que probablemente no se iba a conocer, pero cuando seguramente tuvo noticia de que esta reunión iba a ser informada públicamente, se adelantó y fue él quien la contó, ¿no es cierto? Y dio cierto detalle de en qué había consistido esa reunión. Por supuesto, no es una reunión que lo deje bien parado, él ha tenido costos por este hecho, ha tenido críticas internas dentro de la Fiscalía, pero hasta acá, en lo que se ha contado, a mí me parece que no hay una comisión de un hecho delictivo o que pudiera ser investigado penalmente. Por supuesto, a mí me parece que no es adecuado que se haya reunido en un lugar distinto de la Fiscalía con personas con las que iba a hablar temas laborales, pero dentro de lo erróneo que es, me parece que es una falta menor. El punto es, y me adelanto quizás a tu pregunta, es que el señor Juan Pablo Hermosilla ha hecho una acusación mucho más grave, ¿no? Que a mí me parece que es delictual. Vamos ha a eso. acusado al fiscal nacional de un hecho que puede
ser constitutivo de delito. Sí, vamos a eso, porque la explicación de Ángel Valencia fue una reunión solicitada por ellos para limar asperezas después de la campaña para fiscal nacional, donde no me apoyaban a mí, sino que a otro candidato, da lo mismo eso, y al final de esta reunión me pidieron agilizar el proceso respecto a un exdirector de la PDI, a lo que yo le dije que no, me sentí un poco incómodo. Eso fue así, bien, una síntesis bien rápida, lo que dijo Ángel Valencia en esa entrevista. Juan Pablo Hermosilla, harto rato después, varias semanas después, dice, no fue eso lo que ocurrió. Primero la reunión la pidió él y además ofreció entregar información sobre investigaciones que afectaron al expresidente Piñera. Digamos que ante una acusación de esta naturaleza, primero desde el punto de vista penal me imagino que Juan Pablo Hermosilla tiene que probarlo y segundo, ¿en qué pie queda el fiscal nacional cuando se formula una acusación de esta categoría? Bueno, justamente a eso iba, ¿no? Cuando hay una acusación de esta magnitud, de esta gravedad, a mí me parece que la parte que efectúa esta acusación tiene que dar pruebas al menos de cierta plausibilidad de lo que se dijo en esa reunión, ¿no? Entonces uno esperaría que el señor Juan Pablo Hermosilla, su hermano Luis o el que fuere, aportare algún WhatsApp, algún correo electrónico o algo que diera cuenta de ese tenor de la conversación. Es muy grave, Juan Manuel, ¿no? Porque filtrar información de una causa reservada a una persona que no es interviniente es el motivo por el cual Sergio Muñoz, el exdirector de la Policía de Investigaciones, estuvo preso hace algunos meses, ¿no es cierto? A Sergio Muñoz lo metieron preso justamente porque le filtró información de estos mismos casos, de los casos que afectaban al expresidente Piñera, al señor Luis Hermosilla. Es decir, es un hecho muy grave y que se acuse al fiscal nacional de eso, por supuesto, es muy grave, pero exige pruebas de igual magnitud. Ante esta prueba, ante esta acusación, lo único que ha sucedido es que el tercer interviniente de esa conversación, Andrés Chadwick, nuevamente, ha salido de alguna manera a desmentir a Luis Hermosilla y a Juan Pablo Hermosilla. Y mira lo complejo que termina siendo esto, ¿no? Porque recién hablábamos de que la Fiscalía tiene que tomar la decisión de imputar o no a Andrés Chadwick como autor de un delito de cohecho, que es, creo yo, lo que tiene que hacer ante la gravedad de los hechos que se han conocido y de los WhatsApp que se han conocido respecto a Manuel Guerra. Pero ese mismo señor Andrés Chadwick es hoy día el que de alguna manera sirve para blanquear la figura, ¿no es cierto?, de lo que pasó en esa reunión y por lo tanto toma un poder muy importante respecto a la credibilidad de lo que está diciendo el fiscal nacional. Es efectivamente un tema muy complicado y la Fiscalía va a tener que actuar, en este caso, poniendo por delante única y exclusivamente el interés de la investigación. Yo creo que es un desafío importante y, por supuesto, la situación en que ha quedado el fiscal nacional es incómoda, pero hasta acá me parece que muy nítidamente Juan Pablo Hermosilla no ha aportado ningún antecedente de que lo que ha dicho es cierto. Una última pregunta, bien concreta, Carlos, para finalizar. Después de lo que ocurrió hoy día, después de la conferencia de prensa de Juan Pablo Hermosilla, ¿hubo algún antecedente importante que se revelara o fue simplemente una estrategia comunicacional para devolver la atención sobre el caso? No, yo creo que tanto lo que ha hecho Juan Pablo Hermosilla con esta acusación al fiscal nacional como esta revelación que ha hecho el día de hoy, me parece que son dos pasos en falso en su estrategia y comienza a dar la sensación de que todo lo que ha anunciado finalmente no lo tiene disponible para aportar. Insisto, a mí me interesaría que si tiene datos graves de cosas que están pasando en el sistema, los comunique, los ponga a disposición, los haga público, los denuncie finalmente, ¿no? Para que se investiguen penalmente. Esto que ha hecho de dar una lista esmirriada de fiscales y jueces que habrían tenido contacto con Luis Hermosilla sin dar mayores antecedentes, a mí me parece que es un paso en falso en la estrategia que ha seguido de intentar convencer de que la Fiscalía ha actuado con cherry picking y de que acá hay muchas más cosas que no se están sabiendo. Eso hasta acá al menos creo que no ha sido capaz de demostrarlo. Puede hacerlo en el futuro, por supuesto, pero hasta acá me parece que han sido pasos en falso los que ha dado. Carlos Gajardo, ex fiscal, conversando con nosotros en la entrevista Prime. Como siempre, muy agradecido, Carlos. Un abrazo. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Que estén muy bien. Que estén muy bien, buenas noches. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en la entrevista Prime. Hasta la próxima. La entrevista Prime.